aparato faríngeo. Entonces encontramos acá dos aspectos importantes. Uno de ellos es que el aparato faríngeo, o sea, el cuello, completamente la cabeza, anatómicamente hablando, y de la cabeza encontramos en la cara. Entonces vamos a ver en primer lugar la parte de la cara que se forma entre la tercera y cuarta semana. Y los primeros inicios de la formación de la cara es la formación de una cavidad primitiva bucal que se conoce como estomoteo. Ustedes habrán escuchado un proceso inflamatorio de la cavidad bucal, de las encías, a veces de las caries, dice estomatitis. Esta estomatitis no es, como muchos piensan, el estómago, sino es un problema de la boca, inflamación de la boca, por el estomoteo, ¿no? Que es así como se conoce inicialmente la cavidad bucal. Entonces este estomoteo, o cavidad bucal primitiva, está limitada por unas prominencias pares, dos pares y una impar. La impar es la frontonasal y las pares, las maxilares, prominencias maxilares y las prominencias mandibulares. Esto le va a hacer a usted un poco fácil porque ya dominan la anatomía, ya han hecho ya cabeza, excelentes notas. Cuando hablamos en la parte de lecturas, vamos a destrozar abdomen, ni hablar. Y damos la imagen entonces de la frontonasal, impar, las dos maxilares laterales y la parte inferior las prominencias mandibulares y la cavidad bucal en la parte central. Y esa cavidad bucal tiene una membrana inicialmente, que se llama la membrana bucofaringia o también llamada orofaringia. Y esa membrana tiene que desaparecer. Va a desaparecer para dejar libre para la entrada, ¿no?, de la cavidad bucal para que pase por todo el tracto gastrointestinal. Bien, ahí tienen nuevamente las prominencias, dos pares y una impar. Veamos ahora la relación molecular. Luego ustedes conocen toda la anatomía de la cara, hay músculos, hay huesos, hay inervación, hay vasos sanguíneos. De donde hay todas esas estructuras tienen que haber cosas genes, indudablemente. Entonces, la regulación molecular de la cara, el desarrollo facial, prácticamente está representado por, en primer lugar, células de las crestas neurales. Una migración de las crestas neurales, ustedes saben ya que las crestas neurales se forman en la parte dorsal del tubo neural. ¿Y comienzan a migrar? Pero esa migración no es sola. ¿Va acompañada de qué? De genes. También participan en el entorno superficial y ahí están los genes. SHH, después los FP8 y un ácido importante en todo el desarrollo, no solamente de la cara, sino de otras estructuras, que es el ácido retinoico. Este ácido retinoico participa en innumerables actividades en la formación de estructuras importantes. Ahí tenemos nuevamente la cara con su membrana orofaringia o bucofaringia, es lo mismo. Y ahí tenemos los genes. FOXA, FOXB, FOXD son genes responsables de la formación de diversas estructuras de la cara, huesos, repito, huesos. ¿Qué más? Músculos, vasos sanguíneos y por supuesto terminaciones nerviosas. Y ahí tenemos la cara al final del periodo embrionario. La octava semana ya la cara es diferencial con respecto al aspecto de otras caras de otros mamíferos, inclusive cercanos al hombre. Pero todavía falta, como ven, los pabellones auriculares están muy abajo, faltan ascender. La nariz todavía no está muy constituida, la cavidad bucal todavía es un poquito grande, pero ya tiene el aspecto casi humano. Octava semana, acuérdense, al final del periodo embrionario. Luego tenemos acá, recuerden ustedes qué pasaba en el tromboencéfalo. El tromboencéfalo posterior o caudal tiene 8 segmentos que se llaman rombómeras. Estas rombómeras se enumeran así: R1, R2, R3, R4 hasta el 8. De estas rombómeras
de estas bromómelas, van a salir células de las crestas medulares de esa zona y comienzan a migrar. Comienzan a migrar para formar justamente un aparato que forma parte del cuello, que es el aparato faríngeo. En este aparato faríngeo vamos a encontrar arcofaringios, bolsas faringias e hendiduras faringias. De ahí es importante la importancia de mencionar aparato faríngeo, no aparato branquial, sino faríngeo. Entonces tenemos las células, por ejemplo, comienzan a migrar hacia las diferentes informaciones del aparato faríngeo y participan, por supuesto, los genes Hox, también los retinoides o el ácido retinoico y también otros genes como por ejemplo TX2 que participan en la morfogénesis, sobre todo el primer arco. El primer arco es el más importante y es el que tiene mayor alteraciones en su desarrollo. Entonces vamos a ver las malformaciones después del primer arco, que son bastante complejas, pero que tenemos que entender por qué y ustedes mismos van a sacar sus conclusiones. Y ahí tenemos la cabecita, ustedes ya saben, promesencéfalo. R1, R8. La flechita está indicando cómo las células de las células neurales van migrando. Al P1, o sea, el primer arco, segundo arco, tercer arco, cuarto, quinto y sexto fusionados. Y van a ir formando estructuras importantes en este aparato faríngeo, controlados por la familia de genes Hox, HOXA, HOXB, HOXT, HOXD. Y por supuesto regulados por los genes Hox. Bien. Luego se va a formar la nariz. ¿Quiénes participan en la formación de la nariz? Tenemos en primer lugar prominencia frontonasal. A. Luego B. Procesos nasales mediales, el tabique nasal. El tabique nasal, como lo conocen anatómicamente, es un cartílago de tipo hialino. Ese es el responsable de la formación, es los procesos nasales mediales. Luego tenemos C, procesos nasales laterales, o sea, las aletas de la nariz, estas aletas que tenemos acá, eso se forma de los procesos nasales laterales. Luego D, que ya conocemos ustedes D, los procesos maxilares, regiones superiores de la mejilla y la mayor parte del labio superior. Y luego la parte E, que viene a ser los prominencias mandibulares, el mentón, labio inferior y las líneas interiores de la mejilla. Todas estas formaciones de la nariz van a estar relacionadas con el desarrollo de la cavidad bucal. De tal manera que cuando encontramos alguna anomalía, fisura, labio, palatina, y sí que tiene que ver labio, paladar, y algunas veces, mucho más grotesco, más grave, es cuando hay compromiso del tabique nasal, como vamos a ver en algunas fotografías. Entonces ya tenemos la nariz. Ahora vemos el desarrollo del paladar. Entonces tenemos cara, nariz, ahora vamos a ver la cavidad bucal interna, paladar. Se deriva vamos a ver, de un paladar primario y secundario. Cuando aparece, quinta semana y termina la semana 12. Y el periodo crítico se extiende desde el final de la sexta semana hasta el inicio de la semana 12. ¿Qué significa periodo crítico? ¿Por qué se llama crítico? Porque es en este lapso donde cualquier agente exógeno o interno puede de una u otra forma bloquear, inhibir la acción de los genes que van a constituir esas estructuras. Y aparecerán entonces las múltiples anomalías a nivel, sobre todo la más frecuente a nivel de la fisura labio-palatina, mal llamado labio leporino. Y vamos a ver por qué no se llama labio leporino. Luego tenemos que se desarrolla a partir de los primordios para primario y secundario. Ahí lo tenemos. Este es el primario, este triángulo, donde hay los 4 incisivos, y luego tenemos este de secundario, etc. ¿Cómo se forma esto? El primario se desarrolla al inicio de la sexta semana a partir de las prominencias maxilares y las prominencias nasales medianas. ¿Qué más? La estructura formada por estas prominencias unidas es el ligamento intermaxilar y formado por un componente sublabial, subnasal. Esto que tenemos acá, el filum, ¿no? El filum, en algunos es más profundo,
primario, una forma triangular, como veremos ahí, y los 4 incisivos que se van reunidos. Al corte frontal vamos a ver que inicialmente hay una gran comunicación entre la cavidad nasal y la cavidad bucal, una gran comunicación. Vemos acá entonces que poco a poco esa comunicación se va cerrando, y va a quedar solamente una comunicación leve. ¿Cómo se llama esa comunicación? Las coanas, que son unos orificios ya que comunican la cavidad nasal con la cavidad bucal. Y también por ahí hay recuerdan ustedes, en anatomía le habrán enseñado un conducto naso-lagrimal. Cuando las mujeres, generalmente las mujeres cuando lloran, por ahí las lágrimas llegan hacia la cavidad nasal. Y prueban que las lágrimas son de carácter salina, ¿no? De carácter salina. Los hombres también lloran, por supuesto. No, pero en silencio. Algunos, ¿no? Pero con un par de copas, el toque de sal. Toda la catarsis, ¿no? ¿Por qué? Y la mente es un mal amor, pero no piensen. Los chicos, no se preocupen. El mar está lleno de peces. Oh. Pero hay que buscar peces de caminar, por supuesto. Ah. Para que se despierten, pero es un poquito dormido. Vemos acá entonces que aquí participa un par de huesitos que ustedes lo conocen como para los procesos palatinos. Estos procesos palatinos van cerrándose en la línea media, y al cerrarse en la línea media ya quedó constituido todo el paladar secundario. Y estamos hablando entonces de un corte frontal, que es el tabique nasal, y esto que se llama los cornetes. Ahí tenemos una fusión de los procesos palatinos en la media, de la lengua, y esta es la cavidad bucal. Perfecto. Pero tenemos el tabique nasal, los cornetes, y aquí hay una separación diafragmática entre la cavidad nasal y la cavidad bucal. Perfecto. Bien, regulación molecular. Como hay estructuras ahí importantes, entonces hay el BMP2, es el mesénquima, ahí se libera SHH. El tabique nasal también participa en la formación justamente del paladar, pero básicamente los FGF10, porque son interacciones, recuerdan que hemos hablado al comienzo, mesénquima y ectodermo, ¿no? Esa interrelación importante está controlada por FGF10. La lengua, cuarta semana. La lengua, o sea, no es que primero se forme la cara, después se forman los labios, después la labio bucal y después la lengua. Todo es para la lengua. Fíjense, todo empieza cuando? Cuarta semana. ¿Se acuerdan de la cuarta, la octava semana, periodo embrionario? ¿Qué cosa ocurre? Primero, ¿qué mecanismo ocurre? Morfogénesis. Segundo, organogénesis. Todo es paralelo, no es que primero se forme esto, después lo otro, no. Todo es en conjunto, pero por supuesto tiene características especiales las estructuras. Si fueran una sola, todos serían iguales, todos seríamos iguales, no habría ninguna diferencia. Tenemos la lengua. ¿De dónde salía la lengua? Acá está. Dos prominencias linguales laterales, dos. Un brote mediana está. Luego tenemos, la lengua tiene una parte anterior, una parte posterior. El límite entre la parte posterior y la parte ya de la faringe, ¿cómo se llama? La B lingual. ¿Qué cosa hay ahí? ¿Recuerdan? Las papilas semanadas, de 8 a 12 aproximadamente, ¿cierto? Muy bien. Luego tenemos ahí que se va alargando esa lengua y luego se va a inervar. ¿Quién inerva la lengua? ¿Y qué otro? Muy bien. Ahí tenemos algunas concepciones clínicas. La angioglosia, muy corto es el freguillo, y ahí esas personas tienen dificultades en pronunciar la R. Pueden hablar de ferrocarril y ferreñaje. Es
ser hereditario, pero puede lograr alcanzar un tamaño ideal. Luego tenemos aquí otra, la glossosquisis, que es la lengua bífida, ¿no? O sea, los procesos laterales no se han fusionado adecuadamente, han quedado separados. Se suele decir que aquellas personas que son demasiado hermosas, tienen lengua bífida, ¿no? No es que tengan lengua bífida, sino que les gusta hablar con gusto, ¿no? Eso se llama glossosquisis. Y esta otra, la macroglossia, lengua larga. ¿Quién tiene esa lengua larga? Down. Y más en esta lengua larguita es el hipotiroidismo. Es el niño o niña que sufre hipotiroidismo tiene su macroglossia. Eso por debido de un desarrollo muscular, porque ustedes saben que la lengua es músculo. ¿Cuántos músculos tiene la lengua? 4, La rodilla. 4, no. 17. No, 17. Aproximadamente. ¿Qué músculo es? ¿Liso o estriado? Estriado. Tiene una superficie dorsal y ventral. ¿Y qué cosa es la superficie dorsal? Papila. Las papilas. Esas papilas también tienen su origen endodermal. Y los epitelios son diferentes, ¿no? ¿Recuerdan ustedes las filiformes? ¿En un epitelio cuál se divide las filiformes? Poliplano queratinizado. Y las filiformes poliplano no queratinizado, ¿cierto? ¿Dónde se encuentran los botones? vegetativas? Las filiformes y las circunvalantes. Perfecto. Ahí tenemos otros. Pero ustedes, la fisura, les hablaba hace un momento, fisura labio palatino, uña telar. No es labio leporino. Para que sea labio leporino tendría que ser así, miren. Bilateral, unilateral. Solo que se suele decir labio leporino. ¿No? Labio leporino es no muy frecuente. Más frecuente es fisura labio palatino. Puede haber fisura labial sin fisura palatina, ¿sí o no? ¿Qué dicen? ¿Puede haber fisura labial sin fisura palatina? Claro, perfecto. ¿Y lo contrario? ¿Puede haber fisura palatina sin fisura labial? ¿Cómo se puede dar cuenta la mamá de que su niño o niña tiene este problema, fisura palatina sin fisura labial? Porque lo frecuente es labio palatino. ¿Cómo creen ustedes que se daría cuenta? Cuando da el lactar, ¿qué pasa? Cuando da el lactar, se le discurre la leche por la fisura labial, ¿no es cierto? Perfecto. Y luego, después del lactar, se le queda dormida como a la compañera. Está saludando, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Está saludando. Salud japonés. Está bien el almuerzo, ¿no? Bueno, entonces le decía que la mamá se da cuenta porque se discurre la leche por las fisuras labiales y inclusive cree que ya está llena la criatura, comienza a llorar, hambre otra vez, pero no es así, sino que no tiene cómo poder succionar, porque no hay pues la caja de resonancia. Bien. Entonces, ¿puede haber eso? Sí, puede haber entonces fisura palatina sin fisura labial. Claro. Y estos son los labios leporino. ¿Por qué no es lo mismo fisura labio palatina unilateral que